Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan bien? Profe, ¿cómo va la vida? ¿Todo bien? Todo bien, disculpen la demora. Bueno, vamos a empezar. Penúltima clase. ¿Se pelo mío? Eh, Hola. Sí, no, se cortó el pelo. Se ve que hace bastante que no nos vemos. Sí, sí, ya hace bastante que me corté el pelo. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar la penúltima clase. Les voy a ser sincero, la idea mía era terminar el curso hoy, pero bueno, lamentablemente no pude dar la clase el miércoles pasado. La clase de hoy no es tan larga, podríamos haber hecho la última clase hoy, pero iba a ser muy larga y necesariamente, bueno, vamos a tener una clase más hasta el lunes que viene. Esta semana voy a terminar de corregir los exámenes y voy a subir las notas. Calculo que el jueves ya voy a tener todos corregidos y así subo las notas. Como siempre digo, trato de subir todas las notas al mismo tiempo por eso termino de corregir todo y recién subo, ¿sí? Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Es una continuación del tema que vimos de OSPF Singlayer, ¿sí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí, Perfecto. Sí, sí. entonces Eh, el lunes que viene sería la última clase. un lunes que viene vamos a hacer la última clase, sí. Lamentablemente no lo puedo dar a un día antes de esta semana. O sea, quería terminar este mes, pero bueno, lamentablemente no voy a poder. Así que ya les dije al instituto que lo voy a terminar el lunes que viene. hola Bueno, profe, una Buenísimo. sí, consulta, Diego habla. sí, escucho. Sí, yo no rendí ninguno de los otros exámenes, salvo el primero que lo hice mal. Bueno, y por cuestiones de trabajo estoy reatrasado, he visto todas las clases, las vi, pero no pude ponerme a estudiar. Para rendir, ¿hasta cuándo tengo tiempo de rendir todos los exámenes? ¿Cómo es Comunicate eso? por privado y lo arreglamos. ¿Sí? Ah, perfecto. Comunicate por privado y lo arreglamos. Bien, eso por privado sería acá en el Por campus. mail, por mail escribimos. Ah, O por el campus. ah, Yo prefiero por mail, si puede ser. bueno, bien, Lo bien, veo antes. perfecto. Listo, Gracias. gracias, Diego. Bueno, antes de empezar o sea, ¿se acuerdan en la clase pasada? Vimos OSPF Singleria, donde hablábamos que OSPF es un protocolo de ruta dinámico, ¿sí? De estado enlace, que nosotros configuramos lo que dentro de un área que nosotros le llamamos el área de backbone, ¿sí? Bueno, ahora vamos a introducir algunos conceptos nuevos. O sea, acuérdense que configuramos el router ID, después configuramos lo que es una instancia, después un interface, el área, después el interface template, y en base a eso se iban comunicando los routers dentro de un mismo área, que repito, es el área de backbone, el que vimos, empezaban a armar la tabla de ruteo, ¿sí? Acuérdense que la base de datos, que a diferencia de lo que es RIP, que no sabe toda la existencia de todos los routers en un grupo, solamente de los vecinos, bueno, en este caso, OSPF tiene lo que se denomina un LSDB, ¿sí? Que es una Link State Database, que encargada de lo que es el designated router, que la transmite a todos los routers dentro de un mismo grupo, ¿sí? Dentro de una misma área. Todos los routers tienen un mapa completo de todos los routers que hay en esa área en particular, ¿sí? Esa LSDB se transmite por medio de lo que es LSA, Link State Advertisement, ¿sí? Bueno, ahora vamos a introducir, como les decía, un nuevo concepto que es el concepto de sistema autónomo, ¿sí? Sistema autónomo es un conjunto de routers que tienen una única política de enrutamiento. ¿Qué quiere decir? Básicamente es un conjunto de routers que hablan un mismo protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? El concepto de sistema autónomo tiene extrema relación con lo que es la autoridad de Internet, porque el sistema autónomo está identificado por un número y es asignado por la autoridad de Internet, de acuerdo a la región a la que nosotros estemos, región geográfica me refiero. Acuérdense, yo ya les comenté en su momento que acá en Latinoamérica es la LACNIC, ¿sí? En que cuando nosotros queremos em, ser proveedores de Internet, ¿sí? O tener un prefijo de una IP, de un prefijo, perdón, de IP públicas, nosotros compramos ese prefijo, nos inscribimos en la LACNIC, ¿sí? Y nos asigna un número de sistema autónomo. Es por medio de este sistema autónomo que este número de sistema autónomo, el ASN, ¿sí? Autonomous System Number,
que van a saber los otros sistemas autónomos cómo llegar. Bueno, dentro de este sistema autónomo, que no es otra cosa que un conjunto de routers y redes, el protocolo de ruteo dinámico que se hable lo voy a decidir yo como administrador de la red, ¿sí? Bueno, ¿qué define el sistema autónomo? El número que me dan, el dominio administrativo y el que dentro del mismo sistema autónomo vamos a hablar un mismo protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? Ahora, ese protocolo puede ser BGP, ese protocolo puede ser OSPF, es muy raro que sea RIP por las limitaciones de RIP, ¿sí? Y dependiendo de la cantidad de routers, RIP ya deja de ser eficiente. Y dependiendo la ubicación de los routers dentro del sistema autónomo, van a tener distintos nombres o distintas funciones dentro de ese sistema autónomo. Uno de esos routers será el que se comunica el sistema autónomo con el exterior, con los otros sistemas autónomos, ¿sí? Dicho esto, fíjense, si nosotros acá vemos en la imagen, tenemos tres sistemas autónomos, ¿sí? Tenemos el AS100, el AS200 y el AS300. Vamos a hacer de cuenta que nosotros somos el AS200, donde el dominio administrativo, ¿sí? El dominio administrativo no es otra cosa que el prefijo que nos asignó en este caso la LACNIC, ¿sí? La LACNIC, por ejemplo, nos va a decir, ustedes van a trabajar con el prefijo 20.0.0.0/8, ¿sí? Todas las IPs, desde la 20.000 a la 20.255.255.255, son IPs que son de ustedes, ¿sí? Y ustedes la asignarán a todos los routers que están dentro de su red, ¿sí? Bueno, dentro de esta red nosotros vamos a dar un protocolo de ruteo dinámico, por ejemplo OSPF, si ustedes se fijan. Ahora, sí o sí, nosotros para comunicarnos a sistemas autónomos vamos a hablar eBGP, ¿sí? eBGP. O sea, Exterior BGP, sí o sí, es el protocolo por excelencia para lo que es la comunicación de Internet, por así decirlo, de todos los prefijos de Internet, vamos a usar BGP. Ahora, dentro del sistema autónomo, en el caso la clase que vamos a ver hoy, vamos a hacerlo con OSPF, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es precisamente el concepto de ese sistema autónomo? Es el conjunto de todos estos routers que hablan un mismo protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? Si bien la definición es muy simple, yo quería que entiendan más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de sistemas autónomos y demás, y de qué hablamos o cómo está relacionado el sistema autónomo con un prefijo y demás, ¿sí? De todas maneras, esto va a quedar un poquito más claro la clase que viene. Bueno, al mismo tiempo, nosotros, dentro de nuestro sistema autónomo, podemos tener muchísimos routers, ¿sí? Hagan de cuenta que nosotros somos un proveedor de Internet, imagínense, nosotros tenemos un prefijo /8, podemos tener un montón de redes, ¿sí? Cuando hablamos de un montón de redes, seguramente estamos hablando de un montón de routers, ¿sí? Entonces, podemos dividir esos grupos de routers en áreas, ¿sí? ¿Y por qué lo dividimos en áreas? Y para hacer tablas de ruteos más pequeñas para hacer la administración más simple de los distintos grupos de rutas que nosotros podemos tener, ¿sí? Entonces, un área de NSPF es un grupo de hosts y redes que comparten un área ID. ¿Qué quiere decir? Nosotros lo que vimos la clase pasada, hablamos de un solo área que es el área de backbone. El área de backbone sí, sí o sí siempre va a existir, ¿sí? Bueno, aparte del área de backbone, nosotros podemos tener otras áreas. La característica es que cada área a manejar su propia base de datos, ¿sí? Y van a ser invisibles a las otras áreas. ¿Qué quiero decir? En un conjunto de routers que esté en un área, va a manejar su propia LSDB, ¿sí? Su propia base de datos de ese área en particular de OSPF, ¿sí? Uno, por ejemplo, sería el área de backbone. El área uno, el área 2 o el área 3, por ejemplo, tendrán su propia base de datos. Ahora, cuando nosotros hablamos de áreas, sí o sí va a existir un router que está en el límite entre un área y otra, que en particular ese router va a hablar 2 o 3 o X o N, base, va a tener más que hablar 2N base de datos de acuerdo a cuántas áreas esté compartiendo ese router, ¿sí? OSPF permite grupos de routers que se sugiere que no sean más de 80 routers por grupo, por área, por así decirlo, ¿sí? Y las áreas de OSPF, ya lo vimos, se identifican con número de 32 bits, similar a lo que es una dirección IP. Y dentro de un mismo sistema autónomo, el número de área debe ser único. ¿Qué quiere decir? Que no pueden repetirse. Al igual que nosotros no podemos repetir el router ahí, no podemos repetir una dirección IP,
¿sí? Dentro de una misma red, bueno, nosotros no podemos dentro de un grupo de áreas OSPF, perdón, dentro de un sistema autónomo, repetir el número de áreas, ¿sí? Lo que le identifica al área no es el nombre que nosotros vayamos a escribir, sino el número, ¿sí? Acuérdense que, como habíamos visto, el área de backbone se caracteriza por ser la que tiene la dirección 0.0.0.0, ¿sí? Bueno, acá, dicho esto, fíjense, nosotros acá tenemos un esquema, lo voy a agrandar un poquito, en donde nosotros tenemos, fíjense, cinco áreas, ¿sí? Tenemos el área de backbone, que es el área 00, siempre debe existir esta área, ¿sí? Y después, fíjense, tenemos un área 1, área 2, área 3, área 4. Ahora, eh, si ustedes les pregunto, ¿qué notan respecto al área 1, área 2 y área 3 diferente con respecto al área 4? Si es que notan algo. El, el área uno, 2 y 3 tienen conexión directa con el backbone, el área cero sería, y el área 4 no. Es correcto, es correcto. ¿Qué quiere decir esto? Es una condición para lograr, o sea, para que funcione correctamente, ¿sí? Un sistema autónomo, que todas las áreas tengan contacto con el área de backbone, ¿sí? En el caso del área 4, si ustedes se fijan, no tienen contacto con el área de backbone. Cuando yo hablo de contacto, hablo de un router, ¿sí? Que tenga una de sus interfaces con el área de backbone. Si ustedes se fijan, acá router 5 tiene una de sus interfaces con el área 2 y otra de sus interfaces con el área 4, ¿sí? Ningún router que está en área 4 tiene contacto, tiene una de sus interfaces con el área de backbone. Y una de las condiciones que exige OSPF es que todas las áreas tengan contacto con el área de backbone. Entonces, en ese caso, vamos a configurar lo que se denomina un virtual link, ¿sí? Ahora, desde ya, o sea, esto debe ser una excepción y nosotros, cuando nosotros vamos a armar una topología de red, o sea, lo ideal es que todas las áreas tengan una conexión física con el área de backbone, ¿sí? Entonces, y que la configuración de un virtual link sea una excepción. Por suerte hay varias cosas en versión 7 que ya están resueltas con respecto a virtual link que no estaban resueltas en versión 6, ¿sí? Ahora, eh, el área 2, en este caso, que es la que une el área 0 con el área 4, va a ser lo que se denomina el área de tránsito, ¿sí? Área de tránsito. Bueno, eh, y si ustedes se fijan, la particularidad de todos estos routers, o sea, acá dentro de cada área habrá un montón de routers, ¿sí? Habrá un montón de routers cuya configuración es similar a la que nosotros vimos en la clase pasada. Nosotros lo que vamos a ver hoy es cómo vamos a configurar los routers que denominamos de borde, precisamente que son los routers cuyas interfaces tienen conexión con más de un área. Si ustedes se fijan, router 3 tiene una interfaz que está conectada, dos interfaces que están conectadas con el área de backbone y una interfaz con el área 1. Router 2 tiene una interfaz con el área 2 y tres interfaces, bueno, dos en realidad con interfaces con el área de backbone. Y además, fíjense que router 2 es el que me está proveyendo mi salida a internet, ¿sí? Este también tendrá una configuración particular porque es mi router que denominamos ASBR, ¿sí? Eh, Ahora, como les decía, acá nosotros nos vamos a centrar en la configuración de los routers que unen las áreas y no en la configuración de todos los routers que están dentro de las áreas, ¿sí? Cuya configuración, como les dije, es similar a lo que ya vimos, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver cómo configuraríamos los routers que tienen interfaces en distintas áreas. ¿Hasta ahí está claro el planteo? Sí, sí. Fede, una consulta. Sí, escucho. ¿Cuáles son los criterios para la definición de áreas? ¿Qué criterios? Ya vamos a eso, ya vamos a eso. Es buena pregunta, ya vamos a eso. Bueno, y acá, fíjense, de acuerdo a la ubicación de los routers, y cuando hablo de la ubicación es las interfaces del router, en qué áreas están, nosotros vamos a tener distintos tipos de routers, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener lo que se denominan internal routers, ¿sí? Cuyas interfaces están todas dentro del mismo área. Es el ejemplo que vimos la clase pasada. Vamos a tener lo que se denominan ABR, ¿sí? Area Border Router, que son routers cuyas interfaces tienen conexión con más de un área, ¿sí? Este router en particular va a tener cuántas bases de datos, si hablamos de este, por ejemplo. Dos. Dos, va a tener la base de datos del área 2 y va a tener la base de datos del área 0, ¿sí? Al mismo tiempo, si tenemos un router que nos conecta a Internet, ¿sí?
tenemos lo que se denomina un ASBR, ¿sí? Que es Autonomous System Boundary Router. Precisamente es que un router que tiene la característica de hablar más de un protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? Porque hablará el protocolo de ruteo dinámico del sistema autónomo y además hablará el protocolo de ruteo dinámico que conecta con los otros sistemas autónomos, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de internal routers, como les dije, son todos los routers que están dentro de un mismo área. Ahora, cuando esos routers internos, internal routers, están en el área de backbone, se denominan backbone internal router, ¿sí? Cuando hablamos de, por ejemplo, si nosotros tenemos un router acá que conecta con esta área, este es un ABR, un Area Border Router. Ahora, cuando nosotros tenemos un Area Border Router, ¿sí? Que una de las interfaces tiene conexión con el backbone, con el área de backbone, entonces va a ser ABR and Backbone Router, ¿sí? Siempre todos los routers cuya interfaz tengan conexión con el área de backbone se van a denominar Backbone Router y después serán internos, serán ASBR, será ABR, etcétera, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es la importancia que tiene el área de backbone, porque es condición, como les decía, por definición, todas las áreas tienen que tener conexión con el área de backbone o, en su defecto, configuran un virtual link para que tenga esa conexión por medio de la interfaz lógica que es ese virtual link y por medio de un área de tránsito, ¿sí? Bueno, ahora, recién me preguntaron cómo definiríamos, o sea, cuál sería el criterio para nosotros hacer una configuración de OSPF multiárea. Bueno, en realidad tenemos distintos criterios, pero uno de los más utilizados sería, por ejemplo, pasar de una red Layer 2 a Layer 3, ¿sí? Y más o menos el planteo sería este. Nosotros somos un ISP, ¿sí? Tenemos nuestro router que conecta con Internet, ¿sí? Tenemos nuestro dominio administrativo, tenemos nuestro número de sistema autónomo, ¿sí? Bueno, acá nosotros empezamos a, eh, a proveer de Internet, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá esto va a ser una sobresimplificación, ¿no? Pero vamos a dar cuenta que tenemos clientes por FTTH, tenemos clientes por radio, ¿sí? Y esto conectará a los CPE y esto conectará a los CPE, ¿sí? Acá tendremos otros clientes que van por fibra, ¿sí? Y hagamos de cuenta que acá tenemos eh, 1000 clientes, bueno, aquí quise escribir 1000, acá tenemos 1000 clientes, acá tenemos 500 clientes, acá tenemos 2000 clientes, ¿sí? Bueno, cuando nosotros empezamos a proveer Internet, empezamos con una estructura muy chiquita. Primero empezamos por esta torre con clientes inalámbricos, ¿sí? Hasta que fue creciendo. Bueno, después nos fuimos extendiendo, empezamos a también ofrecer servicios por fibra y empezamos, por ejemplo, ya a crecer en clientes en una localidad, en otra localidad, después tener más clientes inalámbricos, etcétera. Después empezamos a crecer, acá tenemos, por ejemplo, 2000 clientes más, ¿sí? Ahora, si nosotros no crecimos en forma ordenada, puede ser el caso que nosotros tengamos una gran red Layer 2, ¿sí? Que no está mal per se, pero ¿cuál es un problema de una red Layer 2? Que tenemos muchos dispositivos, El broadcast. mucho tráfico de broadcast, ¿sí? Y además, si nosotros tenemos un loop acá, se propaga a toda la red, ¿sí? Si nosotros tenemos un loop acá, se propaga a toda la red y nos tira toda la red, ¿sí? Bueno, entonces, eh, para nosotros, por ejemplo, mitigar estos potenciales problemas, porque repito, no son un problema per se, pero nosotros podríamos dividir, ¿sí? Esta red en áreas. Entonces, por ejemplo, empezar a poner un router acá, poner un router acá, poner un router acá, ¿sí? Y empezar a todos los routers de este que sean, por ejemplo, un área uno, todos los routers que yo tengo acá que sean área 2, todos los routers que tengo acá que sea de AT y esto, por ejemplo, que sea área 4, ¿sí? Y al mismo tiempo que esta sea mi área de backbone, ¿sí? Área cero, ¿sí?
Por ejemplo, fíjense acá, no tengo la necesidad de conectar un Virtual Link, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros, porque vamos a tener, primero, tablas de ruteo mucho más chicas, ¿sí? Muchísimo más chicas, porque de pronto ya va a ser de todos los routers que tengo acá, las bases de datos de cada router, de cada grupo, de cada área, por ejemplo, van a ser más chicas, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos a tener menos tráfico de broadcast y al mismo tiempo, si nosotros tenemos, por ejemplo, un problema como un loop, solamente se va a propagar acá, en esta área, y no en el resto de no me va a tirar toda la red. Asumiendo que esto es una red layer 2. Como les dije, esto es una sobresimplificación de lo que sería en la realidad, seguramente no vamos a crecer así. Cuando nosotros llegamos a cierto nivel de crecimiento, lo vamos a tratar de hacer más ordenado. Pero bueno, como le dije, es más o menos una sobresimplificación de lo que sería, ¿sí? De por qué nosotros migraríamos a lo que es un sistema de Layer 2 a Layer 3. Y lo haríamos precisamente con multiáreas, porque también podríamos hacer en una sola área, dependiendo de la cantidad de routers que tengamos. Lo haríamos por un tema de multiáreas, dependiendo de la cantidad de routers que vamos a tener en cada sector, ¿sí? Acá estamos hablando de que podríamos, o sea, si tenemos una estructura muy grande, vamos a tener muchos routers, lo mismo en este área y demás, así sucesivamente, ¿sí? Entonces, la idea es, como les decía, tener áreas más chicas para que sea más fácil la administración de la red y mitigar potenciales problemas como lo que es broadcast, loop, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el planteo? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a lo que sería la configuración propiamente dicha, ¿sí? Fíjense, acá nosotros vamos a tener cuatro áreas, ¿sí? Área cero, área uno, área 2 y área 3. Obviamente nosotros nos vamos a centrar en los ABRs, no vamos a centrarnos en los X cantidad de router que podríamos tener dentro de esta misma área. Eso ya lo sabemos hacer de la clase pasada. Ahora vamos a ver cómo haríamos la configuración de los routers, ¿sí? De los ABRs, precisamente los ABRs, que son los Area Border Routers, que son los routers que tienen interfaces en más de un área, ¿sí? Bueno, los tengo inicializados. Yo ya tengo configurado las interfaces, si ustedes se fijan acá. eh, la 172.16.00/29 es la red de las interfaces de acá del área cero. La 172.16.35.0/30 es la red de las interfaces del área 2. La 172.16.24.0/30 es la red de las interfaces del router 2 y router 4 del área 1 y así sucesivamente. ¿Sí? Eso ya lo tengo configurado y tengo configurado la interfaz de loopback con estos router ID que yo definí, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es la configuración eh, de OSPF. Para eso, acuérdense, nosotros teníamos ciertos, creamos la interfaz de loopback, configuramos el router ID, nosotros vamos a arrancar desde acá, vamos a configurar la instancia, vamos a configurar el área, vamos a configurar la interface template y las interfaces pasivas y por último haremos la redistribución de rutas, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Fíjense acá en el en el esquema, en el laboratorio, que nosotros, el área 3 no tiene contacto con el área de backbone, por lo cual nosotros tendremos que configurar un virtual link, ¿sí? Ahí vamos a ver en qué áreas, etcétera, etcétera. Bueno, si ustedes se fijan, como les decía, acá tengo las LAN configuradas, las interfaces LAN, la interfaz Ether 2, que acá perdón, la interfaz Header 2, que es la que conecta, en este caso el router 1, fíjense, solamente va a hablar OSPF por la interfaz Header 2, ¿sí? El router 2 por la Header 2 y Header 3 y así sucesivamente hasta el R6, que solamente va a hablar también OSPF por la interfaz Header 2 y tendrá las interfaces pasivas que conectan con la LAN, ¿sí? Bueno, voy a hacer un zoom para que se pueda ver mejor. Fíjense, si vemos la tabla de ruteo, solamente tenemos las rutas, o sea, la salida de internet y las rutas directamente conectadas, ¿sí? Las rutas conectadas. Y como les decía, tenemos la interfaz del loopback, ¿sí? Configurada que, con el router ID que yo establecí para cada router. Bueno, vamos a empezar la configuración entonces. ¿Se acuerdan qué es lo primero que hacíamos? ¿Se acuerdan cómo hacíamos?
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, supongo que el silencio es porque no. Es el configurar el router ID. ¿Se acuerdan dónde configurábamos el router ID? En routing, Routing. router ID. ¿Sí? Acá configuramos, lo configuramos en forma manual o directamente tildamos en donde dice only loopback para que tome la IP de la interfaz de loopback. Fíjense, acá toma la IP que nosotros configuramos en la interfaz de loopback, que es la LO. Esta interfaz LO, acuérdense que a partir de la versión 10, perdón, 7.16 creo que era, ya la interfaz de loopback viene preconfigurada, ¿sí? Antes nosotros teníamos que configurarlo, a crear una interfaz loopback, una interfaz bridge, que sea de tipo loopback sin ningún puerto, ¿sí? Y ahí configurarle la IP. Ahora, a partir de la versión 7.16 no hace falta, directamente 7.15 o 7.16, no quiero decirles algo que no es exactamente, pero es aproximadamente por ahí. Eh, la interfaz de loopback viene configurada y directamente configuramos la interfaz de router ID, ¿sí? Bueno, una vez que configuramos el router ID, ahora sí vamos a hacer la configuración de OSPF. Entonces venimos a Routing OSPF y lo primero que vamos a configurar es la instancia, ¿sí? Acuérdense, acá lo único que configuramos es el router ID en que nosotros hayamos configurado. En este caso, elegimos el nombre por defecto, que es ID-1, y listo. Ahora vamos a configurar las áreas. Vamos a ponerlo acá. Pregunto, para el router 1, ¿cuántas áreas tengo que configurar? 3 áreas. Fíjate, las Son interfaces dos. de router 1, ¿en qué área están? Backbone. En el área de backbone. ¿Alguna más? No, no. Solamente en el área de backbone, ¿sí? Acuérdense que el área ID del área de backbone es 0.0.0.0. Perfecto. Nosotros ya configuramos el área de backbone. Ahora vamos a configurar precisamente el interface template, ¿sí? Acá nosotros configuramos las interfaces que queremos que hablen OSPF y las interfaces pasivas. En particular, ¿qué interfaz configuramos acá para que hable OSPF? Para que para hablar por propiedad, envíe los LSA. La Ether 2 Eder con 2, ¿en qué Broadcast. área? ¿En qué área? Porque acá, fíjense, ya no estamos en una sola Área área. ¿En qué área? de Backbone. Área de backbone y de qué tipo. Network type de qué tipo. Broadcast. Broadcast, perfecto. Bueno, de nuevo, acá podríamos configurar la authentication, el hello interval y el router de interval, que acuérdense que tienen que coincidir dentro de una misma red OSPF. Esto no lo vamos a ver, ya lo vimos, pero acuérdense, eso sí, que eso ya lo vimos, que se sugiere poner autenticación a lo que es el tráfico SPF, a los mensajes SPF, y que los intervalos, tanto de los LSA hello y los LSA de interval, deben coincidir, ¿sí? Si no, no se puede lograr la adyacencia. Perfecto. ¿Y qué otra interfaz configuramos? Las interfaces LAN, ¿sí? Acá son Ether 5, Ether 6, Ether 7, Ether 8 como pasivas, ¿sí? Bien, perfecto. Ya tenemos configurado eso. ¿Hay que configurar algo más? ¿Tenemos adyacencia? ¿Ustedes creen que ya tenemos adyacencia o no? ¿Logramos adyacencia? No, hasta que no configuremos otro router. No hasta que no configuremos otro router. Exactamente. Entonces, acá fíjense, tenemos las interfaces, ¿sí? Las LAN que son las pasivas y acá tenemos el designated router en la interfaz, o sea, que va a ser por medio de la interfaz de R2 que conecta precisamente con la red esta OSPF que es la 172.600/29. Perfecto, vamos a hacer la configuración de R1, vamos a entrar por Romón, perdón, de R2, vamos a configurar acá R2, voy a abrir todos los routers ya, R3, R4, R5, no sé por qué no R5, R6,
R5, ¿por qué no abre? Ahí está, R5, perfecto. Listo. Bueno, vamos a ir a lo que es R2, ¿sí? Vamos a minimizar este. Si ustedes se fijan, en R2, como les decía, ya tengo el router ID y las IPs de las interfaces configuradas. Bueno, vamos a configurar el router ID, ¿sí? Listo, tenemos configurado el router ID y vamos a configurar ahora, vamos a hacer la configuración de OSP. Primero vamos a instancias, configuramos el router ID que acabamos de configurar, valga la redundancia. Y acá en router 2, ¿sí? Este es el router 2. ¿Qué áreas configuro? Backbone y uno, el área backbone. 1. Agrandando un poquito acá. Vamos a configurar el área de backbone, ¿sí? De backbone. Y vamos a configurar el área 1, ¿sí? De nuevo, acá le podemos poner el nombre que nosotros querramos, ¿sí? Yo le voy a dejar por defecto SPF área-1 porque ya me dice área 1, pero podría poner solamente área 1, o sea, área 1. Lo importante es que el área ID, ¿sí? Identifica el área 1, que en este caso vamos a dejar 0001. Bien, perfecto. Ahora vamos a configurar el interface template, ¿sí? ¿Qué interfaces van a hablar OSPF de router 2? Ether 2 y Ether 3. Ether 2, ¿en qué área? Acá ya sí tenemos que empezar a ver en qué áreas. Área de backbone, Bien, ¿y qué tipo? broadcast. Broadcast. Bien. Ether 3, ¿en qué área? Área 1, Bueno, acá es importante para que lo vean. Si ustedes se fijan, la interfaz de Ether 3 está en el área 1, ¿sí? Por eso es importante que nosotros configuremos el área en donde trabaja la interfaz, precisamente para que la base de datos, los LSA que traen la base de datos y demás, ¿sí? eh, sea la correcta, ¿sí? Porque si nosotros le ponemos área 0, por esa interfaz, va a mandar LSA de área 0 y eso es incorrecto, ¿sí? Debe mandar los LSA del área correcta. Entonces, en este caso, fíjense, va a ser del área 1. ¿Y de qué tipo? PTP. PTP, ¿sí? De punto a punto. Perfecto. Y configuramos la interfaz Eder 5, siempre dejamos la Eder 5 porque así lo hicimos como convención, como la interfaz pasiva. Perfecto. Fíjense, vamos a interfaz, fíjense, ya tenemos el VDR, tenemos, bueno, en este caso, como es una interfaz PTP, no hay designated router, ni backup designated router, y la interfaz pasiva. Consulta, ¿deberíamos tener alguna adyacencia? Con router 1. Sí, Y con vamos a router. ver entonces, si vamos a la pestaña Neighbors, y fíjense, efectivamente, stateful, tenemos una adyacencia con router 1. Entonces, si nosotros vamos a la tabla de ruteo, deberíamos ya, fíjense, ya aprendimos por OSPF, DAO, distancia administrativa 110, cómo llegar a las redes LAN de router 1. ¿Sí? Efectivamente, así ya sabemos cómo llegar. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver router 1. Entonces, la tabla de ruteo de router 1, si efectivamente debemos llegar a lo que es la red LAN de router 2. Y efectivamente, fíjense, sabemos llegar, ¿sí? Que es la 4.0. Entonces yo, por ejemplo, si hago un ping 192.168.4.1 desde la 192.168.0.1 debería responderme, ¿sí? Y efectivamente, fíjense que me está respondiendo, ¿sí? Perfecto. Por ahora vamos bien. Vamos a configurar ahora router 3, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más rápido porque es muy similar a lo que ya venimos haciendo. Router ID, configuramos el router ID, vamos a routing OSPF, configuramos la instancia, configuramos el router ID, configuramos las áreas. ¿Qué áreas vamos a configurar en router 3? Backbone y área 2. Backbone y área 2. Perfecto. ¿Y qué interfaces vamos a configurar? La Ether 2, ¿En qué área?
Backbone, ¿De qué tipo? Broadcast. Bien. ¿Qué otra? Ether 3, Sí, de área 2, de PTP. perfecto. Y por último, la interfaz del 5, que es la pasiva. Perfecto. ¿Debería tener alguna adyacencia router 3? Sí, con router 2 y router 1. ¿Todos opinan lo mismo? Efectivamente, fíjense, con router Sí, 3 y sí. router 1, router 2 y router 1, y entonces si vemos la tabla de ruteo, deberíamos saber llegar a las redes 0 a 3 y la 4, que es la que nosotros aprendimos, la 4 es que la que nos enseña router 2, y de la 0 a la 3, 0/24, es la que aprendimos por router 1. Perfecto, vamos bien. Ahora vamos a configurar router 4, ¿sí? Que router 4 tiene una particularidad, ahí la vamos a ver. Vamos acá, router 4. De nuevo, router ID. Ahora vamos a configurar la instancia. Router ID, perfecto. ¿Qué áreas configuro en router 4? Área 1 y área 3. Área 1 y área 3. ¿Qué notan de router 4? Que no tiene la backbone. Que no tiene contacto con el área de backbone, ¿sí? Vamos a ver qué consecuencias tiene eso. Vamos a Interface Templates. ¿Qué interfaces configuro? Ladder Layer 2, 2 ¿en qué área? en área 1 ¿Y de qué tipo? y PTP. PTP, perfecto. Y Layer Ether 3, 3 en el área 3 del tipo PTP y Eder 5 como pasiva. Perfecto, vamos bien, perfecto. Eh, Vamos a ver ahora. Yo voy a para acá poner router 4, voy a poner router 2, acá tenemos router 2, lo voy a poner, a ver, para que pueda verlo. Y voy a poner router 1. Acá tenemos router 1. A ver, no sé cómo organizar para que se vean los tres, pero bueno, vamos a tratar de ver. Fíjense la tabla de ruteo router, eh, de router 1. Fíjense, acá estamos en router 4, ¿no? O sea, estamos hablando acá, ¿sí? Fíjense, la LAN de router 4 es la 6.1, la 60/24, ¿sí? Si ustedes se fijan, en router 1 yo sé llegar a la 60/24, ¿sí? ¿Lo ven a eso? sí, Ahora, fíjense que en router 2 yo sé llegar a la 60/24. Ahora, si nosotros vamos acá, la tabla de ruteo de router 4, ¿sí? Fíjense que yo no sé llegar ni a la 2, ni a la 50/24, que es la LAN de router 2, ni a ninguna de las LAN de router 1. ¿Por qué creen que no sé llegar? O sea, básicamente lo que quiero decir, si yo mando un ping acá, fíjense que yo sé llegar a la ping 192.168.6.1. No me está respondiendo. No me está respondiendo por más que eso sé llegar, porque este no sabe llegar a la red LAN. ¿Sí? Bueno, acá yo no especifiqué la source address, pero ahí está. Fíjense, yo estoy mandando desde las 6, desde la 0.1. Fíjense que no sé, ¿por qué este no sabe llegar a la red 192.168.0.1? ¿Por qué creen que no sabe llegar? ¿No tiene algo que ver con Romón? En ese caso no se habilita Romón para eso.
El Ramón no tiene nada que ver con esto. No, 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 No no. está, no está conectado al área de backbone. No está conectado al área de backbone. Viene por ahí. Le falta el Fíjense. adyacente con el Virtual Link. Sí, sí, en realidad nosotros dijimos que el Virtual Link, ¿sí? A ver, yo quiero. El Virtual Link es para conectar las áreas, ¿sí? O sea, que es área 3 con área 0. Acá en realidad estamos conectando un router que tiene conexión con el área 1, que tiene conexión con el área de backbone, ¿sí? Bueno, en realidad esto tiene que ver, viene por ahí el tema. Si ustedes se fijan, tiene que ver en qué interfaces nosotros configuramos, primero, en qué áreas está trabajando el router y en qué interfaces nosotros configuramos las interfaces pasivas, ¿sí? Fíjense, yo no les dije nada, pero si nosotros vamos a Interface Template, acá la interfaz pasiva, ¿en qué área la configuré? En backbone. En el área de backbone. ¿Y cuál es el problema de router 4? Que no tiene configurado un área de backbone, ¿sí? Fíjense, si yo le cambio a área 1, que router 4 sí tiene configuración con área 1, si está conectado con área 1, fíjense que aprende, ¿sí? Si yo acá las interfaces pasivas de router 1, ¿sí? Voy acá a router 1, o SPF, las interfaces pasivas yo las configurase en el área 1, que obviamente acá no tengo conexión al área 1, ¿no? Las aprendería router 4. Tiene que ver precisamente con que router 4 no conoce el área de backbone. Al no conocer el área de backbone, no les está llegando los LSA del área de backbone, ¿sí? Entonces, no va a poder aprender las interfaces del área de backbone hasta que no tenga conexión con el área de backbone por medio del Virtual Link, ¿sí? ¿Se entiende eso? Yo más o menos, yo lo que les quería decir, o quiero que entiendan es cómo funcionan los LSA de acuerdo al área, ¿sí? Fíjense, cuando yo ponía el área de backbone, yo ya no, este no le mandaba al router 4 porque el router 4 no trabaja en el área de backbone, solo trabaja en área 1 y en área 3 creo que era. ¿Sí? ¿Entienden el concepto? Perfecto. Ahora, cuando yo digo trabaja en área 1, sí está mandando los LSA de área 1 y está enseñando la ruta esa a los routers que están trabajando en el área 1, ¿sí? Acá en particular, como este tiene conexión con el área de backbone, también se le va a enseñar a acá, al router 1, ¿sí? Porque tiene conexión con el área de backbone. Perfecto, vamos bien. Vamos ahora a configurar router 6, ¿sí? Router 6 que era, creo que este. Sí, router 6 es este. Routing, esto lo vamos a hacer medio rápido. Router ID, only loopback, routing OSPF, instancia. ¿Qué área configuro en el router 6? Área 3. Área 3. Perfecto. ¿Y qué interfaz? Eder 2. Eder 2. Bueno, solamente en el área 3, del tipo PTP. No sé si toqué algo. Y la interfaz pasiva. De acá, sí o sí está en el área 3, ¿sí? Porque no tengo otra área. Perfecto. Ahora, si yo voy a ver la tabla de ruteo de router 6, ¿sí? Fíjense, solamente sé llegar a eh, la 6, a la LAN de router 4 y a la LAN de router 2, ¿sí? A esta no porque no tengo conexión con el área de backbone. Y a la LAN de router 2 porque router 4 tiene conexión con el área 1, ¿sí? Y le está enseñando a router 6 la LAN del router 2. Porque router 2 la está publicando en el área 1. De nuevo, si yo voy a router 2 y la publico en el área backbone, ya la van a dejar de aprender tanto router 6 como router 4, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos bien. Ahora vamos a hacer la configuración de router 5, ¿sí? Vamos acá, router 5.
Bueno, en realidad no sé si tiene tanto sentido. Bueno, lo configuramos, pero es más o menos lo mismo que configurar router 4 y router 6, pero lo vamos a hacer medio rápido. Routing, router ID, only loopback, routing OSPF, la instancia. Acá configuramos área 2 y configuramos la interfaz Eder 2 en el área 2 del tipo BTP y la interfaz Eder 5 como pasiva. Perfecto. Acá en router 3 debería de router 3 porque seguramente no va a aprender de router 3. Bueno, no sé en qué router 5. Bueno, tendría que ver que estamos, cómo está publicando el router 3. De todas maneras, no me interesa tanto esto. En este momento vamos a concentrarnos en router 6, router 4 y router 2, precisamente para conectar el área 3 con el área de backbone, ¿sí? De nuevo, vamos a ir a los dos extremos, que sería router 6. Fíjense que solamente sabe llegar a la red 40, 60 y 80. 80 es la ruta conectada. Y router 1, ¿sí? Que no sabe llegar al 80. No sabe llegar al 80 precisamente porque router 6 está en el área 3 y este no tiene conexión con el área 3 ni con router 4, que es el que tiene conexión con área 3 y router 6, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver cómo configuramos el Virtual Link. Para configurar Virtual Link hay que seguir algunos pasos. Primero, pregunta, ¿en qué routers vamos a configurar el Virtual Link? El router 1 y el 6. En realidad, R2 y R4. en el R2 y el R4, ¿sí? El área de tránsito va a ser el área 1 y el Virtual Link precisamente lo vamos a configurar para que genere una interfaz, un link virtual, ¿sí? Una interfaz lógica entre router 2 y router 4, de forma tal que el área 3 quede unida por medio de ese link virtual con el área de backbone, ¿sí? Entonces vamos a ir primero a router 2, ¿sí? Fíjense, los voy a poner acá, los vamos a ir haciendo en forma en simultáneo. Creo que, a ver, ¿cuál es R4? A ver, para que le pegue R1, R3, R4. No, la R. R4 es este. No, R4 es este. Bueno, acá. Este es R4. Bien, vamos a ver cómo haríamos la configuración. Vamos a sacar acá, vamos a cerrar esto y vamos a hacer la configuración acá de OSPF. Vamos a dejar acá las rutas. Vamos a ver en router 2, ¿sí? Y vamos a hacer acá la configuración de OSPF. Primero, yo quiero que sepan que acá en áreas, cuando nosotros tenemos un área de tránsito, tiene que aparecer una T en el área que es el área de tránsito. En particular, ¿cuál va a ser el área de tránsito? Se los dije recién. Área 1. Área 1. Área 1. Va a ser el área 1, ¿sí? Entonces, tiene que aparecer una T al lado de área 1, ¿sí? Que indica que es un área de tránsito. Para eso tenemos que hacer la configuración en Interface Template. Vamos a ir acá a Router 2 y vamos a configurar. Primero vamos a elegir el área de backbone, ¿sí? Sí o sí tenemos que elegir el área de backbone. Acá en Network Type vamos a elegir, fíjense que dice la opción Virtual Link, ¿sí? Y acá tenemos que elegir, luego de elegir Virtual Link, tenemos que elegir el área de tránsito. ¿A dónde? Acá donde dice Virtual Link Transit Area. ¿Cuál dijimos que es el área de tránsito? La 1. El área 1. Y el Virtual Link Neighbor ID es el router ID del router del otro extremo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería? Estamos nosotros configurando router 2. ¿Cuál sería el Virtual Link Router ID que tengo que configurar ahí? El 4. Es el router ID del router 4, que es 10.4.4.4, ¿sí? Entonces, configuramos 10.4.4.4. ¿Entienden eso? Configuramos el área de backbone, Virtual Link, el área de tránsito, que es el área 1, y el Virtual Link Neighbor ID, que es el router ID del router del otro extremo, el router remoto. Perfecto. Ahora
vamos a ir router 4, ¿sí? De por sí ya tenemos un paso adicional en router 4, que es configurar el área de backbone, porque en router 4 el área de backbone no existe. Si ustedes se fijan, nosotros en router 4 habíamos configurado el área 1 y el área 2, el área 3, perdón. Entonces tenemos que configurar el área de backbone, ¿sí? Venía acá, decimos backbone. Una vez que nosotros tenemos configurado el área de backbone, ahora sí hacemos los mismos pasos que hicimos en router 2. Elegimos acá el área de backbone, ¿sí? Elegimos como network type virtual link, elegimos como área de tránsito el área 1 y acá configuramos el router ID del router del otro extremo. ¿Cuál va a ser acá? El de router 2. El de router 2, que es 10.2.2.2. Perfecto. 10.2.2. Sí, ¿qué hice mal? Acá no había elegido. Acá se me había quedado en área 1. Perfecto. Listo. En realidad, si todo está bien, ahora en áreas debería aparecer el área de tránsito, ¿sí? Y fíjense que efectivamente apareció la T de área de tránsito, ¿sí? Fíjense, si ustedes dice Transit Capable, ¿sí? Y si ustedes se fijan en la tabla de ruteo de router 4, eso se hace llegar a las LAN de router 1, ¿sí? Se llega a las LAN de router 1, se llegar a la LAN de router 2 y se llegar a la LAN de router 3, ¿sí? Fíjense. Y también se llegar a la LAN del router 6, ¿sí? Fíjense también. En router 2 ya sé llegar también a todas las LAN. Vamos a ver router 1. Vamos a ver la router 1, que en realidad es lo que nosotros queríamos unir router 2, 1 con router 6, ¿sí? Vamos a ver ahora las tablas de ruteo de router 1 y router 6. Fíjense, router 1 se hace llegar y vamos a ver router 6. Este es router 6. Qué lío que tengo de ventanas. IP routis. Fíjense, también sé llegar a todas las LANs, ¿sí? Entonces, fíjense, yo por ejemplo voy a hacer un ping desde, o sea, IP address print. Esta es la LAN, es la 192.168.80/24. Entonces voy a hacer ping. Acá, por ejemplo, vamos a hacer un ping al router 3, que el router 3, ¿cuál era la LAN? Creo, router 3, la LAN es la 50/24, ¿sí? Entonces, fíjense, va a ser todo este camino. Vamos a router 6 de nuevo y hacemos ping. 192.168.5.1, ¿sí? Desde la interfaz LAN. 192.168.8.1. Y fíjense que me responde, ¿sí? Fíjense cómo a través del Virtual Link ya todos los routers, ¿sí? Comunicaron sus redes y ya se llenaron todas las tablas de ruteo, ¿sí? ¿Lo ven eso? Sí, sí. Sí. Perfecto. Ahora, Fede, ¿por qué habías dicho que en lo posible evitarlo al Virtual Link? Porque es una condición de OSPF que el Virtual Link sea una excepción, ¿sí? Que el Virtual Link existe como excepción. No debería, sobre todo, en realidad tiene que ver también con las limitaciones que antes había en otras versiones. Ahora ya por suerte, como les decía, antes, por ejemplo, ahora lo vamos a ver y les explico bien, porque para no adelantarme a lo que viene ahora. Sí, sí, ahora les explico. Pero una de las condiciones que tiene OSPF como protocolo es que todas las áreas tengan, eh, tengan un contacto físico con el área de backbone. Y si no lo tienen, se puede configurar Virtual Link, pero debería ser una excepción y en algún momento, así la definición, debería tener un contacto físico con el área de backbone. ¿Sí? Fede, dos preguntas. Sí, escucho. Eh, ¿Por qué tendría que estar el router 6 ahí? O sea, ¿por qué configurar el área 3? ¿Cuál sería la condición?
Y la otra pregunta No, es, no te ¿puede entiendo haber la después de pregunta, router 6 pero un router no 7? te entiendo la pregunta. A Vamos, ver, vamos. ¿Por qué ¿cuál, tendría que cuál estar el router sería, 6? digamos, en qué caso de topología yo tendría que configurar el router 6, por ejemplo? ¿Por qué habría uno ahí? No, no, eso Es- de acuerdo a la definición de grupos que vos tengas, ¿sí? Pero a ver, te lo hago, eh, a ver, para el ejemplo que hemos visto, ¿sí? Para, no, pero yo lo estoy repito. diciendo, lo que lo estoy diciendo, dado que el Virtual Link no sería óptimo para usar, digo, por eso, No, no, ¿no? no, pero por eso, en la realidad, vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos nuestro router, ¿sí? O nuestro, que une con acá, por ejemplo, un grupo de routers que nosotros tengamos. ¿Qué pasa? Acá esto une con otro punto a punto con otro grupo de routers, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa? Por una cuestión física, si vos dividís en Distancia. áreas, si vos dividís en áreas, por una cuestión física no podrías unir esta área con el área de backbone, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí vos podés configurar el virtual link, ¿sí? Entre el área 0 y este área que le vamos a llamar área 2, por ejemplo, ¿sí? Vas a configurar el virtual link para que precisamente haya conexión con el área de backbone. Ahora, lo ideal, lo que pide el protocolo es que, por ejemplo, vos, esta torre, en vez de hacer un punto a punto acá, lo haga contra acá, cosa que esta área 2 tenga conexión con el área de backbone, por ejemplo. Claro, sí, ¿Sí? Ese sería, en el primer caso, a ver, vamos a volver, antes de hacer ese punto a punto, ¿sí? El primer caso, acá tendrías R6, ¿sí? claro. R6, que sería el router que une acá, porque acá vas a tener un montón de routers, ¿sí? El router que va a unir acá área 2 con área 1, por ejemplo, ¿sí? Está bien, pero lo ideal es hacer Es, el punto a punto del área cero, digamos, el área uno. que tenga conexión física con el área 0. Esa sería Ahora, una... ahora voy a la otra pregunta. ¿Qué Vamos a la pasa otra si pregunta. era atrás de R6 otro más? ¿Otro qué? ¿Otra área? Claro, otra área. Ya está O bien sea, un lío. vos decís, por ejemplo, otro área que tengas que hacer otro virtual link, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, sí, en ese caso tenés que hacer otro virtual link con ¿A otra área de dónde? tránsito. Del área, ponele, área 4 a R4 o R6. Entre R4 y R6, por ejemplo. ¿Me entendés? Sí, Nosotros acá hicimos un virtual link entre R2 y R4. Si vos sí, tenés otra área acá, sí. ¿sí? Ah, Tenés otra área perfecto. acá, tendrías que hacer otro virtual link, pero sí o sí tenés que tener antes este establecido, porque este es el que te une con el área de backbone. Está bien. ¿Se Perfecto. entiende? Se Ahora, en puede, ese caso, ya estamos usando dos, No, que sí, no ya sería, estamos totalmente, sí, sí. O sea, se en no es ese pueden como momento que... se encadenar, llama decís, 2 sobre R4. ¿Cómo? Hay dos se- sobre R4, digo. Dos Virtual Link, pero sobre R4. Exactamente, sí, sí. No sé quién me estaba preguntando algo. no, Me decía, perdí, pará, se me pueden perdí. encadenar de esa forma dos Virtual Link. Sí, 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 pero repito, ¿no? Para eso, o sea, ustedes sí o sí tienen que tener conexión con el backbone. A ver, para que se entienda. Vamos a hacer de cuenta que acá tenemos, ¿sí? Un área 5, ¿sí? Acá tenemos otro router, ¿sí? Ahora, usted me dice, no, yo área 5 quiero unirla con el área de backbone. Está bien. Establezco un virtual link entre R4 y R6, ¿sí? R6 obviamente tiene la conexión acá con el R7, ¿sí? Ahora, si no existe este virtual link, por más que ustedes configuren este virtual link, no van a poder tener conexión con el área de backbone. ¿Por qué? Porque el router que los está conectando con el área de backbone es este, ¿sí? ¿Entiendes? Sí, sí, perfecto. De todas maneras, ya estamos totalmente fuera de lo que es el protocolo. Bueno, no sé si alguien más tenía alguna duda. Continuemos entonces. Vamos a ver redistribución de rutas. ¿En qué router yo debería hacer la redistribución de rutas? En el uno, NR1 que está en el área de backbone. En el R1, que sería mi ASBR, ¿sí? Autonomous System Boundary Router, ¿sí? Que es el que me va a enseñar cómo salir, en este caso, a Internet. Entonces, es similar a lo que ya vimos, pero yo quiero acá decir algo
que tiene que ver con lo que me preguntaron anteriormente. Fíjense, pregunta, si yo hago un ping acá a los DNS de Google, ¿me va a responder o no me va a responder? Vamos a ver la tabla de ruteo acá, fíjense. ¿Ustedes qué creen? ¿Que me va a responder o no me va a responder? Sí, sí. Me responde, ¿sí? Creo que no sé si tengo acá el masquerade configurado. Bueno, acá lo voy a configurar. Bien, perfecto. Ahora, vamos a ir a router 6, ¿sí? Si yo hago un ping a los DNS de Google, ¿me va a responder o no me va a responder? Deberíamos ver la tabla de ruteo. Ahí les muestro la tabla de router. ¿Va a responder o no va a responder? No, no. No tiene No, el. no tiene salida 0000. No route to host, ¿sí? No tenemos ruta a esa IP. Bueno, acá lo que podemos hacer precisamente es router 1, que es el que nos provee nuestra salida de internet, hacer la distribución. Entonces vamos acá a routing o SPF, similar a lo que ya vimos, acá en instancias, y vamos a originate default. If install, fíjense, acá yo ya tengo y ya me responde. Y acá es otra, tiene que ver con lo que ustedes me habían preguntado también del tema de Virtual Link. En versión 6, la ruta por defecto no se propagaba a través de un Virtual Link. ¿Sí? Eso fue corregido en versión 7. O corregido, no sé si corregida la palabra, pero fue implementado en versión 7. ¿Sí? Fíjense que router 6 está conectado por medio de un Virtual Link. ¿Sí? Bueno, en versión 6, ustedes tenían que configurar la ruta, o sea, no funcionaba a través del Virtual Link la redistribución. ¿Sí? Solamente funcionaba con los routers que tenían conexión con el área de backbone. A partir de versión 7, eso se solucionó. Bueno, esa es otra de las causas por la que nosotros queríamos evitar el Virtual Link. De todas maneras, es poco una contradicción con lo que estoy diciendo porque no tiene que ver con la configuración de ruteros, sino tiene que ver con una especificación de OSPF. Pero además teníamos esa limitación cuando teníamos versión 6. ¿Sí? Una aclaración que les tengo que hacer, la configuración en versión 6 es muy diferente a lo que es versión 7 en lo que hablamos de ruteo dinámico. Si alguien tiene que hacer una configuración en el canal que yo subo las clases, ahí tienen versión de OSPF y BGP y, bueno, y todo lo que es ruteo dinámico en versión 6 en caso que la necesiten, porque es muy diferente, ¿sí? Les hago esa aclaración por si. ¿Por qué? Porque todavía vienen equipos con versión 6 y todavía siguen haciendo actualizaciones sobre versión 6. Más que vienen, se sigue haciendo actualizaciones sobre versión 6. La mayoría de los equipos que ustedes compren nuevos van a estar con versión 7, ¿sí? Pero bueno, la versión la verdad es que versión 6 todavía está vigente en muchos routers. Obviamente, yo lo primero que les sugiero a ustedes es cuando compren un router actualizar a la última versión estable, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? Profe, una duda. Sí, Eh, escucho. Estamos hablando de torres. Cada torre tiene una distribución. Sí, Además de, de aplicar OSPF para que se comuniquen todas las torres y tengan salida a internet. sí. Cada Yo torre, lo hice como un ejemplo, un ¿no? Lo hice ejemplo. como un ejemplo. Bien. Sí, sí, como, digamos, como un agregado a todo esto. Cada torre con su Sí, router hacia sí, los clientes finales, hacia los CPE, sí. ¿usted recomendaría además hacer un PPOE, ¿no es cierto? Como protocolo de No, sí, conexión. a ver, esto no tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando, pero sí, yo siempre sugiero cuando ustedes van a configurar el CPE al cliente final a través de PPOE, la conexión. Por todo lo que ya vimos, que nosotros ya vimos, que las ventajas de trabajar con PPOE respecto de que nosotros podemos entregar por medio de un usuario de contraseña un IP y además podemos entregar una IP pública, podemos entregar IP privadas y demás. ¿Sí? Y hacemos una relación uno a uno, punto a punto entre el cliente y el router. Entonces nos abstraemos del tema de una red.
Sí, sí, ahí siempre les voy a sugerirles que lo hagan a través de PPPoE. De hecho, si ustedes agarran hoy cualquier em, proveedor de internet, Claro, Telecom, todo eso, la conexión sigue siendo por a través de PPPoE con los clientes. Entren a la configuración de un GPON o lo que sea, van a ver que la asignación de la IP es a través de PPPoE. Bien, bien. Y última consulta. Sí, En todo este esquema con PPOE y USPF, no haría falta hacer VLAN, ¿no es cierto? Ya sería mezclar todo. en realidad son cosas diferentes, ¿sí? Eh, por eso yo les dije que era medio una simplificación el ejemplo que les estaba dando, porque cuando ustedes empiecen a crecer, generalmente van a trabajar con VLANs, ¿sí? O trabajan con VLANs y tienen una gran red Layer 2, pero con VLANs, ¿sí? Tienen los dominios de broadcast limitados, o tenemos una gran red Layer 2 con una red barra 20, lo que sea, y ahí sí empezamos a hacer redes más chicas, ¿sí? Con Layer 3, y acá sí, ahí sí con OSPF, por ejemplo. ¿Se entiende? Dependiendo, esa Perfecto. va a ser la decisión de ustedes de cómo quieran implementarlo. Bien, gracias, gracias. No, por favor. No sé si tiene alguna duda, si no, nos vemos para la última clase el lunes que viene. ¿Te puedo hacer dos preguntas fuera de protocolo? Escucho, escucho. Si, Escúchame. te las puedo responder, las respondo, no hay problema. Sí, fácil. Viste que el 951 no está más continuado. Sí. Si yo no me equivoco, creo que es el 962. Es el que trae Wi-Fi y es Gigalan. ¿Puede ser? No me acuerdo el modelo, a ver si me das 2 segunditos, te lo digo, pero creo que es por ahí. Pero sí, el Hex, creo que es, pero ya te digo, para. No me acuerdo bien el modelo, pero puede ser 962. Pero decime. No sé No, no, cuál no. era Era, exactamente la. era si estaba en lo cierto o en realidad había otra cosa que podría reemplazar. No, no, ya te digo, a ver, es Porque si no está el el, 750, pero no trae Wi-Fi, tendría que poner una P el nada más. 962 tiene 5 puertos giga y una interfaz Wi-Fi. Sí, es correcto. A ver, perfecto. Es ese. 962. Sí, Y sí. otra Y cosa más. tiene un SFP también. Sí, está bien. Era el que tengo que conseguir. Porque En algún también tenés un 952, ¿no? Que no es también es dual band, un 952 que es el hub lite, que se suele decir hub light, que es el 952, tenés 5 puertos, no tenés SFP, pero tenés 5 puertos y tenés Wi-Fi dual band. Y Puerto de Mil también. Sí, puertos giga también. Sí, hoy ya la mayoría tienen puertos giga. Está bien. Bueno, y otra duda más tengo. Yo te comenté hace bastante que me había conseguido un router board 1100, Sí, ¿sí? lindo equipo ese. Viejito. Sí, y lo usaba, digamos, de laboratorio. Y Ese, justamente ayer, sí. ¿cómo? No, no, decime. Justamente ayer estaba trabajando, ¿viste? Configurando un poquito las cosas y no tenía acceso a internet digamos, podía hacer un pin a Google, pero no me respondía al www.google.com. Y los DNS Sí, lo tenía configurado, tenía todo configurado, sí. pero no me respondía, no podía navegar. Bueno, Alguna, ahí le no hice una te. actualización anterior a una versión 6 creo que 49 es la última. Pero vos llegabas a los DNS de Google, pero Sí, no te pero- resolvía los dominios. claro, exactamente. ¿Y él no te resolvía la LAN o el router? El router, ni la LAN ni el router. Pero O sí sea, tenía no. algunos servicios. Por ejemplo, probé viste que vienen las virtuales de, eh, Dios, el Radmin VPN, Sí, ¿viste? Funcionaba, pero no me funcionaba ni el TeamViewer, ni obviamente ninguna otra conexión, ¿no? El TeamViewer no funcionaba, lo tenía en línea el equipo, por ejemplo, pero no podía acceder. Y es con raro. De el, todas maneras, el TeamViewer Radmin no VPN usa, sí. no usa, creo que no resuelve dominio TeamViewer. No sé, hace mucho que no lo uso, pero en su momento no resolvía dominio. Directamente ir a IP no te hacía falta resolución de dominio. Una cosa rara, sí tenía PIN desde la PC y sí tenía PIN desde la terminal del router. ¿Ping a dónde? A la Google, a la 8888, pero no me resolvía los nombres. Qué raro, qué raro.
Bueno, Mira, ¿y le ya voy lo a sacar la resolviste? versión, quizás. ¿Y ya lo ¿Cómo? resolviste? ¿Ya lo resolviste? No, 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 estoy en eso. Bueno, yo te diría, mandame el export de la configuración, a ver qué puede haber. Yo te digo, no sé si eso lo configuraste de cero o no, no sé. Sí, sí. Pero te voy a decir una cosa que es muy frecuente. Les digo por si les ha pasado. No sé si sería tu caso, ¿no? Te estoy dando un ejemplo que se me ocurre que puede llegar a ser, pero ustedes cuando trabajan con rutas recursivas, hay una, yo eso una aclaración que no pueden usar, no usen los mismos IPs, o sea, los mismos DNS para las rutas recursivas que para la resolución de dominio. Después, otra cosa, eh, ahí Javier dice puede ser la fecha, también tendrías que ver el tema ese, porque si vos la fecha no la tenés bien, hay cosas que no te va a trabajar bien. Google, si vos no tenés bien la fecha bien configurada, no te va a trabajar bien, no te va a responder ciertas cosas. Eh, Después estoy pensando, y no sé, y después tendría que mandarme el export. Vos lo actualizaste, me dijiste a Sí, Ruteros. antes estaba andando, lo que pasa es que lo dejé ahí, digamos, un rato y Y ayer mándame el export para ver si veo algo que pueda explicar. No te sé decir en el aire. Fíjate la claro, fecha, como dice Javier, puede ser, como dice Javier, puede venir por ese lado también. lo que pasa es que lo actualicé, actualizó sin problemas y después digo, bueno, a ver si quería ver si la versión 7 podía levantar ahí, ¿viste? Pero Claro, para jugar. Y empezó a tener error, como que no encontraba el servidor de MikroTik para bajar claro. hacer Qué el raro. upgrade. Bueno, fíjate también desde qué versión haces el upgrade, ¿no? Porque no te deja hacer el upgrade desde cualquier versión. No, claro, eso es lo primero que yo pensé, digo, pero Sí. después en realidad no, ni siquiera navegaba. Claro, claro. Qué raro. Mira, Bueno, te voy a si querés mandar. mandame y si no, también puede ser algo que el equipo esté mal. A mí me ha pasado, ¿no? Equipos de hecho, no sé si fue con ustedes, creo que no, creo que fue con el curso anterior que un router ya directamente empezó a tener comportamiento errático y no era nada de configuración, nada. Directamente el router empezó a andar mal y se ve que estaba algo mal y ya está. Empezó a funcionar mal. Y no era nada de configuración, lo volví a fábrica, todo y lo volví a hacer la configuración y seguía andando mal. Pero Está bueno, bien. mándame el Y export te y mando. Y lo único que se puede resolver en un equipo de esa naturaleza puede ser la memoria, otra cosa no. no, mucho más que eso. Nada más. Mucho más de eso no. Está bien. Nada. Bueno, Bueno, gente, muchas gracias, buena semana, nos vemos la semana que viene. dale, Última consulta, gracias. profe, antes de que se vaya, ¿queda alguna parte todavía del TP? ¿Va a haber una especie de TP3? ¿Nos falta? Sí, sí, sí. Cuando el lunes que viene habilitamos el último TP. Sí, sí, Ah, sí. Sí, está, sí. porque, bueno, después yo le mando un privado también como dijo otro, porque a mí me falta el primero. Por eso, como para Bueno, antes. perfecto. Perfecto. Mándenme. Listo, gracias. Que anden bien. Chau, Gracias. chau. Bueno, hasta Gracias, luego. saludos igual. Chao, chao.